Voy a recordar el día en que todos llegamos aquí, huyendo del lodo. Les voy a contar que donde vivía pasaban los trenes de noche y de día, habiendo una fila. Por mucho tiempo, la comunidad funcionaria y sus vecinos han pensado que este CESFAM es del Servicio Salud Metropolitano Central o de sus trabajadores. Sin embargo, fueron los vecinos quienes asistieron a conversar con el director del consultorio 5 para pedirle que mandara un equipo de profesionales al territorio con el fin de que pudieran solventar un poco las enfermedades que ocurrían en aquella época. Es así como se mandaron 2 trabajadores, un médico y una enfermera, en donde parte de alguna forma en la calle Toro Mazote, en la familia Barraza, el primer CESFAM del territorio. Hoy día tenemos el orgullo de invitar a una de sus trabajadoras emblemáticas. Quisiéramos dar las gracias por su participación y te damos la bienvenida, Juanita Droguet. Cuéntanos, Gracias. ¿Quién eres tú? Mi nombre es Juana Droguet Orostegui, soy técnico paramédico. Yo llegué a este servicio en el año 1988. Actualmente trabajé 29 años, en el cual jubilé en el año 2017, en junio. Bueno, mi familia, yo tengo 2 hijos, tengo 6 nietos, 3 bisnietos. Y después que yo jubilé, actualmente estoy en Coquimbo, desde esa fecha de diciembre del año 2017 que yo me fui a Coquimbo y actualmente estoy allá. Gracias. Juanita, ¿te acuerdas cuando llegaste tú, cómo era la comunidad en Los Nogales? Bueno, en realidad para mí fue un cambio rotundo, porque yo venía de trabajar en una clínica y llegar a trabajar acá a este sector, o sea, a Estación Central, a este consultorio, fue un cambio, la otra cara de la moneda, como se dice. Pero aprendí, porque en realidad en la vida se nos presentan muchas cosas y uno tiene que aceptarlas, y con mis pensamientos, que para mí era tan importante la vocación en salud. Yo desde niña siempre pensaba que el salvar vidas era lo mejor que existía, porque en mi época eran tan pocas las profesiones que existían, que era moda, era peluquería, ya eran como ciertas profesiones, no como ahora actualmente que hay muchas, pero yo consideraba que trabajar en salud y salvar vidas para mí era lo más importante, ya, porque con el otro tipo de cosas tú podías desechar y volver a hacerlo de nuevo, pero mi vocación era esa, y por lo tanto cuando yo llegué acá fue un panorama, un cambio total, pero fui aprendiendo. Y fui aprendiendo mucho de la gente, cómo el tratar a la gente, porque además que era un sector como muy complicado en cuanto a que la gente era muy de sus ideas, muy altanera, exigían. Entonces uno fui conociendo a la gente y de a poco iba conociendo, se va adaptando, a la cual yo recopilando de todos mis años de servicio, que fue creciendo para mejor la tecnología, los medios económicos, los lugares, siempre he dicho, hasta el día de hoy, ya que llevo 7 años jubilada, mi consultorio. Yo lo quise mucho, porque fue mi segunda casa casi por 3 décadas. Como también conocí a mucha gente desde chiquitito, que al final fui conociéndolos, volviendo a ser papás después. Pero muy agradecida, me sirvió mucho el trabajar con gente que para mí en ese momento era gente económicamente más pobre, a trabajar gente que tenía situaciones en clínica, en el cual eran totalmente diferentes los tratos de la gente. Juanita, durante el año 2008 y 2009 se estaba construyendo un nuevo CESFAM acá en nuestra población. ¿Qué recuerdas de la atención de las casas, en donde todos los funcionarios nos fuimos a desempeñar funciones a estas casas en el territorio? ¿Qué recuerdas tú? Bueno,
contentos porque nosotros íbamos a tener que pasar por un momento difícil, no los veíamos todo tan crítico porque a lo nuevo uno siempre va con temor sin saber a lo que vas. Pero era por un bien común que íbamos a tener un CEFAM nuevo ya. En ese tiempo era consultorio, en el cual trabajábamos, que eran nogales, se iba a desechar, nos fuimos a trabajar a casa. Fue como precario en ciertos aspectos, en general en infraestructuras, materiales, pero sí tuvimos el apoyo mucho de la comunidad y eso fue muy importante. El trabajar en casa fue en situaciones precarias, pero también eso yo creo que como personas nos hizo crecer más, tanto a nosotros como a la comunidad, el apoyo que tuvimos. Conocimos a gente que nos brindó lo mejor posible. Y dentro de todo, en muchas luchas que tuvimos, momentos difíciles, hasta que llegó el momento en que nos vinimos a este CEFAM, que fue otro cambio. Hemos tenido varias etapas en cambios de, ¿cómo es la palabra? De decir, vamos evolucionando para mejor. Y cada vez en mano con la tecnología y el apoyo de la gente y de nuestros compañeros. Juanita, en algún minuto las casas se hicieron pequeñas, porque eran 3 casas, la casa azul, la casa verde, la casa amarilla, y después surgió la casa café, porque no dábamos abasto todo el personal para trabajar con toda nuestra comunidad. Las sillas de ruedas no podían entrar a las casas porque las puertas eran muy pequeñas y los coches tampoco, las salas de espera eran demasiado chiquititas. En ese contexto, a la directora se le ocurrió salir a la comunidad. ¿Tú recuerdas de eso? Entiendo que se fue al comunitario de la Santiago, de la Oscar Bonilla, de la Gasco y de Nogales Norte y de la Ignacio Vergara, de la parroquia Ignacio Vergara. ¿Cómo fue atender ahí? ¿Cómo nos recibió la gente? Muy bien, sobre todo la gente que estaba en los comités que nos recibían, sobre todo en los momentos difíciles de invierno, que había mucho carisma porque nos esperaban con los lugares calentitos, con calefacción, con un cafecito, estaban con nosotros, lo que nosotros necesitáramos. Íbamos todos los días en diferentes lugares a atender pacientes, en el cual llevábamos nuestros medicamentos, todo lo que les podíamos brindar, la atención, fichas, las fichas que nosotros trabajábamos con fichas físicas, ya de papel. El trasladarnos todos los días era un poco complicado, que de repente no estaba la ambulancia, que la ambulancia no tenía que trasladarnos, sino que lo teníamos que hacer a pulso. Caja de medicamentos, fichas, todo lo que se necesitaba en esos momentos, en diferentes lugares. Pero ahí yo creo que tuvimos mucho más acercamiento con la comunidad, ¿ya? Porque ellos también pusieron mucho de su parte, cooperaron todo. Esto fue un trabajo en conjunto, yo creo, y que fue dando buenos frutos. Y eso fue acercarnos más, tanto nosotros como funcionarios, como la comunidad. Y yo tengo los mejores recuerdos, que siempre tuvimos el apoyo, y como fue algo mutuo, a grandes rasgos lo logramos sacar adelante. Juanita, y de las cosas desagradables o de los impactos negativos o de las situaciones un poco traumáticas, ¿puedes recordar alguna que quieras compartir con nosotros? Bueno, lo que estaba comentando, en mi primera experiencia que yo viví acá en el consultorio Nogales, cuando yo llegué en el año 88. Fue con un paciente que llegó con herida, que antes la gente acá consumía mucho. ¿Cuánto se llama esto que lo andaban? El neopren, que lo aspiraban, ¿ya? Yo creo que existían otras drogas también, pero era como el más común, que tú veías la juventud en las calles cuando venías llegando, salías, que andaba mucha gente con esa bolsa aspirando el neopren. Y en una oportunidad llegó un paciente que había tenido una puñalada en el estómago, una pelea que tuvo con otra persona afuera, y pasaron los días y venía a pedirnos ayuda. Estaba muy complicado. Ya, aparte de contarnos de lo que le había sucedido, lo enviamos que fuera al médico. Ese paciente ya desapareció. Después en la tarde aparece con la persona que había tenido la pelea,
y este también le había puesto una puñalada a la otra persona. Ambos se habían apuñalado, habían tenido una pelea en la feria. Y el tipo que llegó como tipo 1 de la tarde, que el consultorio andaban todos almorzando, era así como, aquí silencio, no hay nada, llega un tipo en el cual venía con una pistola. Y me cuenta la historia que había tenido la pelea con la persona anterior y saca la pistola. O sea, yo llevaba tan poco tiempo acá que estaba impresionada realmente. Nunca había vivido una situación de esa manera. Claro, le demostré ante el tipo de que yo no le tenía miedo y que guardara su pistola. Pero yo por dentro estaba así, trágame tierra, o sea, que todo me ayudara más o menos, que Dios me ayudara y me acompañara. Bueno, cuento corto que lo conversamos, le comenté que él tenía que ir al médico porque lo había curado, que estaba con su herida infectada y que tratara de venir al otro día a sacar el número. Ya. Se fue. Y yo con miedo, bueno, hablé con la directora, en ese tiempo estaba la doctora Patricia Rodríguez, una excelente persona ella, le expliqué la situación que había tenido. Entonces quedamos en acuerdo en que a esa hora de almuerzo tenía que haber alguien de mis compañeros en los pasillos, que estábamos muy solos. Y que cuando viniera esta persona, ella no iba a acudir para tratar de ayudarnos. Y conversar, ella también exponerle la situación, que él no podía venir en esa situación de que más o menos amedrentándolo a nosotros con una pistola, que hiciéramos lo que ellos quisieran. Entonces se resolvió. Pero para mí esa fue como mi primera experiencia, así que me quedé pero fuerte. Fuerte. ¿Ya? Pero lo logramos adelante y creo que se le pudo dar la solución en el momento. Juanita, ¿logras dimensionar lo importante que fue tener tu servicio en la comunidad o de la huella que dejaste? ¿Eres consciente? Sí, he pasado varias cosas. Bueno, yo, como te digo, mi vocación siempre fue el brindar a la gente lo mejor posible. Siempre poniéndolos con humanidad, con carisma, con el tratar de llegar a la gente como uno ponerse en el lugar de ellos, ¿ya? La gente era muy agresiva también, pero creo que el hecho del trato que uno le da a las personas, eso te va viendo diferente, llega un acercamiento, hay momentos en que uno se va como familiarizando con las personas, pero aquí también hay mucha gente buena, la gente es muy agradecida, entonces ellos valoran lo que uno hace por ellos. Y eso también te da con más hincapié a entregar un mejor servicio, sobre todo en la parte humanitaria, que cuando ellos más necesitan, están pasando por momentos difíciles, uno les brinda, muchas veces a lo mejor no lo solucionamos los problemas, pero el escucharlo, el apoyarlo, eso es muy importante. Y uno se siente como enriquecedora por dentro también su alma por el hecho de decir, pucha, cuando la persona necesitó, ahí estuve yo. Muchas veces, por ejemplo, pacientes que estaban con cáncer, que yo iba a colocarles suero a su casa o cubrirles las necesidades básicas de atención o de implementos que ellos necesitaban, se sentían bien. Y a veces me decían, pero ¿qué hago yo si se le revienta la vena del suero? Yo le decía, ¿sabe, señora? Mire, este es mi teléfono, esta es mi dirección, a la hora que sea yo le puedo apoyarlo, pero es que sí, yo no me puedo trasladar porque no tengo los medios como movilizarme. Yo muchas veces lo hice, o sea, sin esperar nada, ellos te querían para acá porque hay gente que era más humilde que uno, y yo creo que eso a uno también te hacía sentir más grande el corazón, como se dice, y que lo estás haciendo no a expensas de que te estén pagando. Yo siempre hice servicio a muchas personas, ni esperar siquiera que te dé las gracias, sino que sí siempre pensaba honestamente y le pedía a Dios de que si alguien de mi familia algún día andaba en la calle en otro lugar, alguien le brindara la mano cuando lo necesitara. Entonces, yo creo que también tuve vivencia, yo también pasé cosas y también tuve el apoyo de ellos.
Es bonito que a ti te llamen y te digan, te pregunten, hola, ¿cómo está? ¿Cómo está su familiar? ¿Cómo le fue? ¿Por qué no venía a trabajar? Siempre la gente no faltaba de una llamada telefónica. Bueno, yo podría contarte muchas historias, pero a grandes rasgos yo estoy muy agradecida. Y me llevé un muy buen recuerdo del consultorio de acá, de Cefam. Si pudieras reflejar en una frase a la comunidad, ¿cuál sería? Yo creo que la disponibilidad de ellos a escuchar y agradecer de que uno los escuchara a ellos. Y reconfortante porque en cada lugar donde tú andabas, yo iba a la feria, iba a comprar, en todos lados ellos siempre te saludan, desde los niños. Entonces, imagínense, yo trabajé tanto tiempo que fueron décadas que la gente desde chiquitito hasta personas adultas conocía a la gente. Y eso ellos se preocupaban. Yo les digo, yo tuve compañeras que a muchos las asaltaban acá, en las mañanas cuando venían al trabajo. A mí jamás, nunca. Con quien me encontrara en la calle, siempre fui bien, como te dijera yo, muy acogida por la gente. Y hasta el último. Entonces yo pienso que a lo mejor tuve la suerte de que yo llegué bien a ellos y que era honesto de lo que yo les podía ofrecer, porque muchas veces uno no basta con entregar tu trabajo, sino que da mucho más allá. Juanita, necesitamos que nos dedique algunas palabras o recomendaciones a la comunidad funcionaria de hoy, del 2024. ¿Qué nos podrías decir? Bueno, principalmente a mis ex compañeros, que ya son mis ex compañeros, que yo ya hace 7 años que jubilé, que ojalá, primero que nada, lo hagan por vocación, por amor, porque yo pienso de que si uno estudia algo y te dedicas, es porque tú quieres prestar servicio, porque esto en la salud uno es prestar más servicio que recibir, pero ambas cosas de repente se complementan. Que no sean la máquina que tú tienes que, en tu trabajo te detienes, haces tu trabajo y basta. Porque ahora hay mucha gente que lo hace así por dinero, no por amor ni por vocación. Lo ideal es como, por ejemplo, cuando yo me fui, había gente que me pedían que me clonaran unas 10 personas, 5 personas, pero en realidad yo le decía que yo no me podía clonar porque yo no sé cómo va a seguir. Yo puedo conocer a mi compañera en el momento, a mi compañera, cómo era, pero yo no sabría decirte el día de mañana cómo iba a actuar ella, cómo iba a ser. Entonces yo no me podía clonar en ellos, en otras personas. Cada uno somos personas y por lo tanto cada uno tiene su manera de ser y de actuar y de enfrentarse a ciertas cosas. Porque yo me llevo miles de recuerdos y siempre lo voy a seguir diciendo que esto como fue 29 años mi segunda casa, yo me llevo muchos recuerdos de diferentes vivencias, de alegría, de pena, de tristezas, porque nosotros somos seres humanos y muchas veces nos llevamos muchas cosas de las personas, sufrimos por las personas y creo que no te vas a encontrar con mucha gente dispuesta a que lo dé todo. Siempre pasamos momentos críticos y después de salvar a una persona, tú te sentías tan reconfortante que decías, ganábamos poco en la salud, pero esto era para nosotros, pucha, se nos inflaba el corazón. Y para mí personalmente me siento orgullosa de mí misma, de todo lo que yo pude en mi trayecto de vida, de más de 45 años de servicio que presté, no solamente en esta comunidad, en hospital y una clínica, me siento muy orgullosa como persona de todo lo que yo di. Y además puedo decirlo, que después que yo he jubilado, yo seguí prestando atenciones de salud y me ha ido excelente. Puerta que yo he golpeado, se me han abierto las puertas. Porque uno tiene que tener carácter, tienes que tener esa humanidad, el carisma con la gente y
y saberse comportar. Y creo que no he estado tan equivocada porque en el fondo uno se valora como persona y dice dónde fallé y dónde no fallé. Todos nos equivocamos muchas veces, pero me siento orgullosa de ser la persona que soy, como compañera de trabajo, como mamá, como abuela, como amiga. Yo tengo mucha gente querida, mucha gente. Así que le doy gracias a Dios y a la vida de lo que me ha tocado, con alto y bajo, pero soy una agradecida de la vida. Para sacar agua jugaban los niños soñando la playa y les armamos una fiesta parecida a un cumpleaños, construyendo nuestras casas codo a codo, mano a mano, y les armamos una fiesta parecida a un cumpleaños, construyendo nuestras casas codo a codo,